Le hablamos a una pared, Néstor. Me confirmaba ayer un tema que no sé si usted ya lo conoce, el equipo de Miguel Uribe, que el partido no lo conocía, Néstor. Nosotros hemos enviado no menos de 30 o 40 cartas en los últimos 2 años, pero me informaban que Miguel le había hecho 20 solicitudes, Néstor, no una ni dos, 20 solicitudes a la Unidad Nacional de Protección pidiéndole que le mejoraran su esquema de seguridad. Yo no tenía conocimiento. ¿Usted sabe si de esas 20 solicitudes que hizo Miguel suplicando protección, hay cartas, documentos que lo certifiquen? Claro, es que con la Unidad Nacional de Protección tiene que ser a través documentada, tiene que ser documentada. Esto tiene que ser a través de un correo. No, digo porque el director de la UNP, por supuesto, lo está negando, está diciendo que eso no es cierto. No, esto me lo informa el equipo de Miguel Uribe. Yo no creo que me van a decir esa mentira, pero tenemos las del Centro Democrático, Néstor. Yo se lo digo porque yo las envío desde mi correo y desde el correo de la Secretaría General, reiterándole al director nacional de la Unidad Nacional de Protección los problemas de seguridad del partido. Nosotros tenemos una concejal en Tuluá amenazada, un diputado en Norte de Santander amenazado, en Antioquia, en Caquetá, en Casanare. Es decir, es que la situación es absolutamente grave en esto. Claro que que tenemos las cartas, por lo menos hablo desde las del partido. A mí me sorprendió cuando me informan de lo de Miguel Uribe. Voy a pedir la prueba física. Pero Néstor, mire, la conversación... No, digo, vale la pena, doctor Vallejo, si me permite decirle que vale tener la prueba física, porque tratándose de un candidato presidencial que estaba rogando protección, por el otro lado está don Augusto Rodríguez diciendo que no es cierto, que nadie le está pidiendo protección. Todos los candidatos, Claudia López, Paloma Valencia, sintiéndose desprotegidos hoy, sin garantías para hacer campaña electoral, y el jefe de la seguridad, que es don Augusto Rodríguez, haciendo caso omiso de estos llamados. No, perdóneme, claro que esto es inaudito, inadmisible, Néstor. Por eso en una carta que dirijo yo a Augusto Rodríguez el día de ayer lo responsabilizo a él y al gobierno nacional de la integridad y la seguridad de nuestros líderes políticos. Es que esto no es simplemente una coyuntura de un atentado del sábado. Se lo repito, Néstor, más de 30 cartas que yo he enviado. En una conversación con Augusto Rodríguez y su equipo le digo, mire, este oficio mío, Néstor, que es desafiante y complejo, al estar al frente de un partido político, usted me entenderá, le decía, mire, en mi oración diaria, se lo dije una vez, solo le pido a Dios, ruego a Dios todos los días, Néstor, que yo me levanto, que no vayan a atentar ni a matar a un militante del Centro Democrático. Es mi mayor angustia. Y ya pasó, se lo dije doctor al ministro Vallejo. Velasco. Sí, y ya pasó, doctor Vallejo, y son 50 solicitudes si sumamos las suyas a nombre del Centro Democrático y las del doctor Miguel Uribe. Quisiera preguntarle si él tenía en particular o de qué tamaño eran las amenazas que él estaba recibiendo y la razón por la que, por supuesto, pues él estaba pidiendo que le incrementaran su esquema de seguridad. ¿Qué tipo de amenazas estaba recibiendo él? No tuve, yo no, inclusive lo analizamos ayer en la reunión que tuvimos de bancada. Yo tengo que decirles a ustedes y a la opinión pública que yo no tenía conocimiento de una amenaza en particular, pero sí me sorprendió lo que me informan de las 20 solicitudes. Pero mire esto otro hecho tan grave. El esquema de Miguel es un esquema de 5 o 6 personas, tenía entendido, y el sábado solamente estaba con 2, por un sistema de relevos que tiene la Unidad Nacional de Protección. Hágame el favor. Como un precandidato presidencial del partido de la oposición, en un evento público, en un barrio de Bogotá, tenía de los 5 o 6 personas de su esquema, únicamente lo acompañaban 2. Es decir, esto es un cúmulo de tantos errores, y arranco, yo me lo he cuestionado en estos últimos días. Yo no sé si nos faltó mayor contundencia. Nosotros hemos interpuesto tutelas, hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el problema de la garantía de seguridad para los miembros de los partidos de la oposición. Es que el estatuto de oposición en Colombia obliga a un gobierno, a este y a cualquiera, a tener un mecanismo diferencial de seguridad de los miembros del partido de la oposición. Mira, a mí no me gusta poner este ejemplo, porque en esto aquí no hay ni vanidades. Yo soy director nacional hoy del partido, recorro Colombia porque me gusta visitar a los miembros del partido y hablar con los ciudadanos. El año pasado me negaron el esquema, no hice ningún pronunciamiento. Yo ando en taxi o en cualquier medio de transporte público pidiéndole a Dios y a la Virgen que no me vaya a pasar nada.
Pero ese es el reflejo, Néstor, y compañeros de panel, de la posición del gobierno nacional frente al ejercicio político en Colombia. Aquí hay una responsabilidad muy grande del gobierno, no les quepa la más mínima duda. Sí. Doctor Vallejo, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio. Le deseo feliz día y cuídese. Muy amable. Gracias, Néstor. Buen día para todos. Sergio Fajardo fue candidato presidencial, volverá a hacerlo en las elecciones del año entrante. Doctor Fajardo, buenos días. Malos días, Néstor. Malos días, tiene toda la razón. ¿Cómo va? Pues, adolorido en medio de todo esto, pues esto siempre conmociona y pues en particular, ahora que yo soy protagonista de la vida pública del país, me toca verlo en vivo y en directo. El sábado había saludado a Miguel Uribe, en otra oportunidad me había reunido con él, una persona amable, respetuosa en medio de las diferencias. Entonces conmueve mucho más profundo y entiendo en toda su dimensión eso que yo leía tantas veces de dolor de patria, pues duele. Duele. Sí, ya yo también estoy recordando lo que significa el lugar común de dolor de patria. Doctor Fajardo, ¿qué lectura tiene usted de lo que está pasando hoy en el país? Que es como si nos hubiera llevado nuevamente a los años 80. Es dramático, Néstor, y es pues parte de esta historia que pensamos que a estas generaciones no les iba a tocar vivir lo que de una manera u otra vivió mi generación, pero es la historia recurrente de Colombia. Yo he dicho desde hace mucho rato, años, que esa forma de tratarnos, la polarización en donde se destaca el que agrede, el que maltrata, el que insulta, que se considera que tiene carácter el que más agrede a otra persona, que es violento en la expresión física, en la historia nuestra nos ha mostrado cómo de esa violencia verbal se pasa a la violencia física. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento. Es muy peligroso el camino que estamos recorriendo naturalmente, y yo creo que aquí hay unas responsabilidades de todos de nosotros de ser cuidadosos y de respetar y dar ejemplo, porque es que en este momento ¿cuántas personas me están escuchando a mí? A través de Blue, un montón de personas en Colombia, millones de personas me están escuchando. Y si yo salgo a agredir, a maltratar, a insultar, pues eso llega a muchas partes. Y si eso es el diario vivir de Colombia, gota tras gota, todos los días, esas expresiones, entonces eso va causando un ambiente que daña el país. Claro. Quiero además... sí, adelante. No, lo escucho, doctor Fajardo. Y quiero además agregar algo que yo sé que hace parte de toda esta discusión. En esta polarización, por supuesto, que la responsabilidad máxima en el país es la de la persona más importante del país, que es el señor presidente, independientemente de que nos guste o no, o de las discrepancias políticas que no tengo que salir a explicarlas yo, las que en términos personales he tenido con él en la disputa política. Pero el presidente en este momento es quien tiene que dar ejemplo. Todo lo que él hace, dice todos los días de la vida, si va o no va, le está hablando a Colombia entera, y ya son años Fajardo, en esa condición. A propósito de lo que usted dice, me imagino que ya se dio cuenta, está circulando un video en redes sociales en donde usted le dice a Petro esto que está diciendo en este momento, pero era tal vez en campaña presidencial, ¿verdad? Sí, señor, y lo he dicho todas las veces, y me han dicho de todo por decir lo que digo, que se puede respetar, que se puede ser diferente sin ser enemigo y que hay que cuidar a Colombia. ¿Esa cantada de tabla en qué circunstancias fue? En un debate en el 2022, en un foro que organizaban la revista Semana y El Tiempo. Claro, y es un poquito mensaje premonitorio, ¿no? Claro, porque efectivamente eso le iba a decir. Lo que hizo fue escalar el lenguaje y escalar el clima de hostilidades que hay en la política en Colombia. Así es, lo lamento profundamente, y hoy, en este momento, el silencio del presidente Petro está sonando durísimo, porque en este momento que Colombia tiene miedo y rabia, esa mezcla que se ha construido por años, porque esto viene creciendo, necesita un presidente que cuide al país. Y entonces la palabra cuidar, por supuesto, no es la palabra de los valientes, entre comillas, pero hay que cuidar al país, y el presidente tiene que dar hoy ejemplo de ser respetuoso, de atender el miedo que mucha gente tiene y disminuir esas rabias, y le corresponde a él
dar ejemplo. Yo no sé si sea capaz o no, o si esté en disposición de hacerlo, o convertimos esto en otro capítulo de la polarización y empezar a sacar de un lado y del otro y justificar, porque en medio del caos todo se justifica. Aquí hay teorías entonces que es contra el presidente, contra el uno, contra el otro, todo eso es posible, pero la cabeza del país tiene que tomar la delantera en el sentido de hablar con claridad y cuidar a Colombia, que no nos dé pena decir cuidar, que no nos dé pena en Colombia respetar solidaridad, empatía en momentos tan difíciles Fajardo, como los que estamos viviendo. ¿Qué significa, o en la práctica, en su opinión, cuál debería ser el mensaje del presidente Gustavo Petro, de quien usted dice hay un atronador silencio en estas últimas horas? ¿Cuál debería ser ese mensaje, en su opinión, para cuidar a Colombia? Si yo fuera presidente, lo que pasa es que si yo fuera presidente no estábamos en estas, pero digamos, hoy yo como presidente estaría diciéndole a la gente, vamos a parar un momento, invito a las personas a que desescalemos el lenguaje, cuando hablamos de bodegas, pues empiece por mirar las bodegas personales, convocar a una jornada de reflexión donde participen los medios de comunicación, los influencers, convocar, como habitualmente al presidente le gusta convocar a que el pueblo salga a las plazas, pues vamos a salir a las plazas para respetarnos, para escuchar otras voces distintas, permitir que nos entendamos de otra manera, escuche gente que pueda ser protagonista en otros términos y que se convierta en eso, en la forma de estarnos refiriendo los unos a los otros en este país. Eso es lo que yo haría. Doctor Fajardo, ¿usted fue invitado a la reunión de esta tarde en Palacio? A mí nadie me ha llamado ni nadie me ha invitado a mí para nada. Yo hago parte del Partido de Dignidad y Compromiso, que tiene unos representantes legales. Yo, Sergio Fajardo, candidato a la presidencia, nadie me ha llamado para nada. Es que como ya está enterado seguramente usted, esta mañana muchos partidos están declinando esa invitación. Si milagrosamente, hipotéticamente, lo llegasen a llamar, ¿usted va? Mire que estaba en esa discusión y conversando con un amigo que no les voy a dar el nombre, pero estábamos hablando sobre esto y no les doy el nombre, pues no por ponerle misterio a esto, pero pues es una conversación privada. Yo voy y le digo lo que pienso. Yo voy y le digo esto. Por ejemplo, esta es una sugerencia que me hizo ese amigo y es, si convoca al señor Benedetti a una reunión, yo voy a la reunión y le digo, pero yo vengo acá, pero el señor Benedetti es parte de lo que nos ha hecho este daño en este país. A mí no me sirve el señor Benedetti como garante de lo que tenemos que construir en Colombia. Pongan otra persona, pero el señor Benedetti no puede ser quien hoy convoca a Colombia, a no ser de que haya no sé qué reflexión tan profunda hará, o esa que no hemos escuchado, que ya he estado reclamando, ¿cierto? Pero yo iría a decir esto que estoy diciendo, y decirlo en público y de frente y con respeto, con seriedad, y le diría a Colombia, esto es lo que yo voy a decir. Y lo digo a través de ustedes acá, pero allá se lo diría personalmente. La reunión no es con Benedetti solamente, la reunión es con el presidente Petro y es a las 5 de la tarde. Me cuenta si lo invitan, doctor Fajardo, quedó pendiente. No creo que me vayan a invitar, Néstor, pero de todas maneras, ojalá que se porten a la altura, que cuiden a Colombia, que no nos dé pena en este país respetar, que no nos dé pena en este país tener empatía, que no nos dé pena en este país cuidar entre nosotros. Eso es el mensaje y ojalá que lo escuchen y de mi parte, por supuesto, pues siempre tratando de hacerlo y a todas las personas de poner tantos miedos y rabias. Yo sé que es fácil decirlo, pero es hora de cuidar a Colombia porque no la estamos cuidando o no la están cuidando y el daño es muy serio y el precipicio está cada vez más grande y paso a paso vamos para allá y eso no nos conviene a nosotros. El precipicio lo estamos viendo otra vez cerquita. Doctor Fajardo, gracias, feliz día. A ustedes muchas gracias. Germán Córdoba es el presidente de Cambio Radical, que esta mañana dice que no va a la reunión en la Casa de Nariño. Doctor Córdoba, buenos días. Néstor, muy buenos días para ustedes, su equipo y toda la audiencia. Doctor Córdoba, ¿por qué esta posición de Cambio Radical? ¿Qué discusión tuvieron ustedes? ¿Cómo están leyendo el momento político de Colombia? Miren, Néstor, es un momento muy difícil. Y no es un momento ni para hipocresías ni para eufemismos. El presidente de la República ejerce violencia contra la oposición todos los días de manera sistemática y recurrente. Nos ha llamado asesinos, nos convocó una guerra a muerte contra quienes piensen diferente a él, nos ha llamado HPs. Todo esto amplificado por unas bodegas pagadas con nuestros impuestos, para más gravedad, que convierten esto en un matoneo, en un sicariato digital para quienes piensan diferente.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si el presidente no decide apagar sus bodegas, ¿qué sentido tiene ir a una reunión? Si el presidente no se compromete a cesar la violencia que ejerce contra los opositores, ¿qué sentido tiene ir a una reunión? Por eso decidimos, no vamos a esa reunión. Nos parece que es muy grave como el presidente ha insuflado odio entre la sociedad, y los tristes hechos que ocurrieron el sábado, que hoy le hacen que Miguel Uribe se debata entre la vida y la muerte, pues son consecuencias de eso, de que el jefe de Estado todos los días escupe odio en contra de las personas que piensan diferente a él. Doctor Córdoba, ¿quién tomó la decisión? ¿Lo discutieron? ¿Hubo alguna clase de debate en Cambio Radical alrededor de la conveniencia de tener una actitud en este momento diferente para hablar con el presidente? Hubo dos momentos. Primero, una invitación para mí, en mi calidad de director, y yo en mi calidad de director tomé la decisión de no asistir a la reunión que invitaba el ministro Benedetti hoy a las 2 de la tarde. Están informando Después, esas reuniones en la registraduría, que a esa también va el presidente Gustavo Petro. Pero la están moviendo a la Casa de Nariño, en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño. A eso hoy. Después convocaron a otra reunión, a esa no me invitaron a los voceros de los partidos, al senador Motoa, al representante Aguilar, y con ellos acordamos pues mantener nuestra posición de no asistir. Hace mucho rato el partido decidió que no íbamos a legitimar los estropicios ni las locuras de este gobierno. Sí, doctor Córdoba, esto significa, por otro lado, romper todos los puentes entre la oposición y el gobierno, porque no va la U, no va el Partido Liberal, no va el Centro Democrático, no va Cambio Radical, no van los conservadores. Miren, Néstor, yo creo que es urgente hacer una reunión de alto nivel. Como decía el doctor Fajardo, Benedetti lastimosamente no es la persona legítima para hacer esa convocatoria. Pero si hay una reunión donde vayan las altas cortes, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, organismos internacionales, a eso estamos dispuestos, porque entre todos ellos hay que exigirle al presidente que cese su hostilidad y sus agravios contra nosotros. Tiene que ser una reunión de más alto nivel. Lastimosamente el gobierno ya no es legítimo para hablar de estos temas, hasta que no cese de hacerlo. Ustedes están planteando, perdóneme una cosa, Néstor, ustedes plantean desde el Cambio Radical la mediación de la comunidad internacional por cuenta de la crispación política que vive el país, doctor Córdoba. Sí, puede ser de la comunidad internacional, pero también de las altas cortes, de la Defensoría del Pueblo, de otros organismos diferentes al Ejecutivo. No quiero ser reiterativo, pero esa es la idea. El presidente y sus ministros ya no tienen autoridad para hablar de garantías, porque llevan maltratándonos años. Entonces hay que superar esa instancia, y entre otras instancias, entre esas los organismos internacionales, Procuraduría, Defensoría, altas cortes, ahí sí hacer un foro abierto y real para exigirle al gobierno que cese la hostilidad contra la oposición. Doctor Córdoba, gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. 9:18 en Mañanas Blue. Están apareciendo esta mañana voces de primeros partidos políticos que le dicen al gobierno no a la convocatoria de hoy. Comencemos los mensajes con Cambio Radical, porque a través de su director Germán Córdoba anunció que no asistirá esta tarde a la convocatoria hecha por el gobierno a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Esto como acto de protesta en contra del ambiente hostil e incitación al odio que, según el partido de oposición, realiza constantemente el presidente Petro y que replican sus bodegas. Abro comillas. En repetidas ocasiones el jefe de Estado ha utilizado calificativos inaceptables como esclavistas, nazis, HPs y asesinos, e incluso ha llegado a declarar una guerra a muerte contra quienes pensamos diferente a él. Cierro comillas. Es por esto que no asisten a esta reunión, que es necesaria para organizar junto con todas las entidades del Estado y los cuerpos de seguridad los procesos electorales o las garantías de seguridad en las elecciones. Esta reunión se había exigido desde hace mucho tiempo al gobierno, pero solo se está realizando hoy luego de este terrible atentado. Madrugada angustiante también para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a puertas de jugársela toda entre su lealtad al presidente y su deseo de seguir gastando sin importarle la caída de las metas de recaudo de impuestos, y de otro lado
la credibilidad del país ante los prestamistas internacionales de Colombia. Una de las decisiones más trascendentales en la historia económica reciente de Colombia, la de activar la cláusula de escape de la regla fiscal, según lo establecido en la Ley 1473 del 2011 y ajustada posteriormente en la Ley 2155 de 2021, es decir, la reforma tributaria de hace 4 años, que en su parágrafo 2 del artículo 60 permitió suspender la regla solo en caso de eventos extraordinarios, como una pandemia, que comprometieran por lo demás la estabilidad macroeconómica del país y que le impidieran cumplir a cualquier gobierno con 2 restricciones que nadie puede sobrepasar. Uno, que el límite de la deuda pública no sea superior al 70% del Producto Interno Bruto, no supere un límite calculado con base en la deuda del año anterior, que para este año 2025 es del 0.8% del PIB y que según la meta del propio gobierno Petro iba a ser del 0.2%. Quien disparó contra Miguel Uribe Turbay tiene apenas 14 años, pero esa corta edad no le impidió camuflarse entre la gente que escuchaba el discurso del senador y precandidato presidencial, acercarse lo más que pudo, desenfundar el arma y disparar a sangre fría, ahí, directo a la cabeza del político. Tiene 14 años, se llama Juan Sebastián, disparó y salió corriendo entre las calles del barrio Modelia, extrañamente intentando huir a pie, pero como uno de los escoltas de Miguel Uribe y la gente de la zona dispararon, pues aquí lograron detenerlo. Como quedó herido en la pierna izquierda, lo llevaron a la Clínica Colombia, donde es atendido, está fuera de peligro, custodiado en un estricto esquema de seguridad, porque ese muchacho que se atrevió a disparar tiene muchas respuestas. ¿Quién lo mandó? ¿Cuánto le pagaron? ¿Por qué contra Miguel Uribe? ¿De dónde sacó el arma que usó en la tarde del sábado? Apenas salga de la clínica, ingresará al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que significa un trato diferente por ser menor de 18 años. Ya anoche y esta madrugada quedó legalizada la aprehensión del menor, es decir, la captura, imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. En el sistema de menores enfrenta una pena máxima de 8 años, no va a la cárcel, sino a un centro de atención. Vicky Dávila es candidata presidencial para las elecciones del año entrante en Colombia. Vicky, buenos días. Hola Néstor, buenos días y un saludo para todos sus oyentes y toda la mesa de trabajo. Vicky estuvo en la Santa Fe. Vicky, ¿cómo le fue? ¿Cómo vio a la familia? ¿Qué impresión tiene usted del momento político que estamos viviendo? Pues Néstor, mire, yo sí he estado yendo a la clínica sin pensar si eso me conviene o no, porque yo creo que tenemos que dejar el cuento de la campaña para otro momento. Humanamente, como persona, como una persona que tiene un corazón, por eso me fui para allá. Porque eso es lo que tenemos que hacer sin importar los partidos, la ideología, sin importar los cálculos. A mí no me importa lo que digan o no digan, sino que hay que estar acompañando en un frente común a Miguel y a todos los colombianos que de una u otra manera, Néstor, queremos que Colombia salga adelante. Sobre Miguel, lo único que le puedo decir es que ojalá y Dios quiera que se recupere. Eso es lo que le estamos pidiendo, eso es lo más importante, que su familia lo pueda volver a tener, que su muchachito de 4 años lo pueda volver a tener. Eso es lo más importante hoy. Por lo demás, sí quiero decirle que estoy muy preocupada y especialmente después de la rueda de prensa que dio el gobierno anoche, el ministro de Defensa con el ministro del Interior, y no sé qué hacía la señora del DAPRE ahí, cuando ya están tratando de implementar o de implantar en la opinión pública que es que este fue un ataque contra el gobierno. El mismo presidente ayer escribía que es que ya se está confirmando y reforzando la hipótesis de que este ataque fue cometido por un enemigo del gobierno. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Torcer las investigaciones? Que dejen que la fiscalía investigue, que dejen que las autoridades lleguen a esas conclusiones, los fiscales y los jueces. Pero ¿por qué el presidente y su gobierno quieren hacer esto cuando ellos han sido instigadores? Hoy la situación de Miguel tiene un responsable político que se llama Gustavo Petro y su gobierno. Hay unos autores intelectuales, unos autores materiales, pero Néstor, sinceramente, un presidente que solo horas antes estaba insultando a Miguel Uribe
y que ha insultado a toda la oposición, que nos llama con nombre propio nazis, que nos llama muñecas de la mafia, que nos dice corruptos, es un instigador. Solo tenemos que ver el discurso del 1 de mayo donde habló de muerte, donde ha sido tan agresivo, el de Barranquilla, del tal Cabildo Abierto. Así que aquí no se venga a lavar las manos el gobierno, porque resulta que el gobierno es el gran instigador de estos hechos. Vicky, en medio del incendio, por supuesto que todos tenemos que servir como bomberos, principalmente el gobierno, tiene usted razón, principalmente el presidente de la República. Pero como están hoy las cosas, el ministro del Interior termina convocando a una reunión con el presidente Petro, increíblemente no lo hace el jefe de Estado. ¿Cuál puede ser el camino? ¿Cuál puede ser un buen punto de partida para que se llegue eventualmente a unos acuerdos mínimos y no terminemos de incendiar el país en estos meses que quedan antes de las elecciones? A mí no me gusta ese cuentico que tienen ahora. Ellos, a Benedetti lo vimos casi pegándole a los congresistas el día que se hundió la consulta. A ver, ¿quiénes han sido aquí los violentos? Ellos. Entonces no me gusta ese cuentico de que es que tenemos que bajarle, tenemos que ver cómo hacer. No, aquí hay que ser, claro, prudentes, eso es verdad, pero prudentes sin callarnos, porque aquí con estas balas asesinas nos quieren callar a todos. Claro, nos vemos más bonitos, asustados, debajo de la cama, sin salir de la casa, sin ir a las calles. Eso es lo que quieren. Entonces yo no estoy de acuerdo con que nos tenemos que callar por prudencia. Seamos prudentes, pero digamos la verdad. Digamos la verdad. Y el camino es muy sencillo. Petro tiene que hacer lo que toca. Acabo de ver un trino del expresidente Álvaro Uribe, donde son agencias internacionales de inteligencia las que le anuncian que están preparando también un atentado en su contra. Mire, aquí nos quieren anclar en los finales de los años 80, donde tuvimos toda esta situación tan oscura y tan crítica. Pues no nos podemos dejar llevar allá. Aquí somos millones los colombianos que de verdad queremos sacar este país adelante. Petro tiene que garantizar, primero, la seguridad de todos los candidatos, de Miguel Uribe y de su familia, y de todos los candidatos presidenciales y sus familias. Tiene que garantizar que podamos ir a las calles. Petro ha perdido las calles. Petro, eso fue lo que vimos el día que llamó a la huelga. Entonces lo que quiere es que nosotros no podamos ir a tocarnos con la gente, abrazarnos, hablar con la gente. Eso es lo que quiere Petro, y por eso entonces nos quieren ahora poner contra la pared, que no podemos decir nada y que no podemos hablar. No, el camino es que Petro proteja a los colombianos, por supuesto, y que proteja a la oposición y a todos los candidatos aspirantes presidenciales y a sus familias. Y una cosa más, que no deje que tuerzan las investigaciones ni que deje que su gente las tuerza. Porque aquí ya estamos viendo, como es en estos crímenes, que empiezan a torcer investigaciones, empiezan a sembrar hipótesis. Entonces ahora no sabemos si el celular del muchacho que disparó lo tenía o no lo tenía. El muchacho no ha declarado, el muchacho que dijo en el primer momento que quería dar unos números y que iba a hablar. No dejemos que eso pase en Colombia. Eso es lo que hay que hacer, que haga lo que toca y que asuma y se amarre los pantalones por este país. Eso es lo que tiene que hacer Petro. Es Vicky María Victoria Dávila, son las 9 de la mañana, 28 Victoria minutos. Eugenia. Victoria Eugenia, discúlpeme, sí, el lapsus terrible. Néstor, Señora. Pero quiere que le diga una cosa, porque ya sé que me va a despedir. Sí. Solamente una cosa. Este es un momento muy oscuro, pero está muy bien que los partidos no vayan a esa cita envenenada con el gobierno, porque el gobierno no necesita de sentarse con los partidos, hacer una pantomima de que es que está dialogando con los partidos y demás. No, el gobierno sabe lo que tiene que hacer a esta hora. ¿Usted cree que yo he recibido una llamada de la UNP para ver cómo se organiza el tema de la seguridad? ¿O que lo han hecho con otros candidatos? Eso no ha ocurrido. Entonces no nos dejemos engañar y que los colombianos sepan que tenemos que ser hoy más valientes que nunca, más firmes que nunca, ningún blandengue. Aquí no nos sirve ser tibios y políticamente correctos y posar de que es que... No, hagamos lo que toca en Colombia y saquemos este país adelante sin perder la ilusión. Vicky, gracias, un saludo. Chao. Es Vicky Dávila, candidata presidencial. María José Pizarro está en la otra orilla política. Es precandidata presidencial del Pacto Histórico. Ha propuesto a los partidos una reunión de urgencia. Doctora Pizarro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti, toda la mesa de trabajo
y para toda Colombia en este momento tan difícil que estamos atravesando. Como siempre, un gran abrazo. Así es. Senadora, ¿cuál es su idea de lo que está pasando y especialmente de lo que debería pasar ahora en Colombia? Pues mira, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que actuar todos de una manera completamente diferente a como se actuó en el pasado, y lo digo por experiencia propia, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia. Y por lo tanto yo he tomado la decisión en función de mi propia historia, de mis propias experiencias, como líder también de un sector político que, como lo dije todo el fin de semana, tiene una historia muy difícil atrás. Nosotros hemos sufrido el exterminio, el aniquilamiento, el asesinato de nuestros líderes políticos y nos ha costado mucho reconstruirnos, y por lo tanto sin ambigüedades, sin ninguna ambigüedad, no solamente rechazar lo que ha sucedido, sino un llamado a nuestras bases políticas a actuar con toda la grandeza en este momento político. Así que en primer lugar ese mensaje para nosotros, pero también para Colombia. Lo que sucedió en los años 90, y por eso a mí me preocupa un poco las afirmaciones que empiezo a escuchar de algunos sectores, y me preocupa porque empezamos a repetir. Yo casi estoy viendo el cassette y podría imaginar lo que sucede aquí a los próximos 30 años. Si no somos capaces de actuar con grandeza y de dar ejemplo, lo que va a suceder es que podríamos entrar en un ciclo de violencia muy, muy difícil de sortear. Y yo creo que tenemos que tener la responsabilidad. Que empieza a escuchar, ¿qué me dijo, doctora María José? Que empiezo a escuchar, que empieza uno a oír un montón de hipótesis, de declaraciones, de expresiones, que yo creo que tenemos que actuar en con profunda responsabilidad, porque si no vamos a entrar en una espiral de violencia que va a ser muy difícil de sortear, y yo creo que estamos a tiempo de tomar las decisiones correctas. Sí. Yo no creo que sea el momento de la división, al contrario, creo que es el momento de la conversación, independientemente de dónde se convoque. Yo por eso lo que hice en el primer momento fue convocar un espacio de conversación, actuar como debería haber actuado y como yo hubiese esperado que actuaran conmigo cuando mi padre fue asesinado. Y yo creo que ese es el mínimo de respeto y de empatía por la familia de Miguel Uribe, a ver cómo están, genuinamente desear desde el fondo del corazón su pronta recuperación, que su hijo no tenga que vivir lo que él vivió siendo un niño también. Es que aquí estamos hablando en primer lugar de una situación dramática de humanidad. De acuerdo. Y tenemos todos que rodear con respeto a la familia de Miguel Uribe y a la fuerza y a las fuerzas políticas, en este caso del Centro Democrático, y a su militancia, con todo el respeto. Te aclaro lo que, perdóname, estaba terminando la idea. No, le iba a decir, porque me dice usted esta frase de comienzo a escuchar voces. Esa voz mayor, la voz del jefe de Estado, no es la que ha creado este clima. El presidente Petro, que dice usted apenas comienzo a escuchar voces, no es el que desde hace rato está en las voces de decirle a los parlamentarios HP, neonazis, esclavistas, fascistas, todos los insultos posibles a candidatos y candidatas presidenciales o partidos políticos que no coinciden con sus opiniones? Querido Néstor, como lo dije todo el fin de semana, inclusive en los micrófonos de Blue, yo vuelvo y repito que creo que es el momento de la reflexión, de todos, incluido el presidente, de todos los sectores políticos. Todos tenemos que reflexionar, incluido el presidente de la República. Todos tenemos que hacerlo, porque aquí todos nos hemos sentido atacados. Por supuesto que hay mayores responsabilidades, pero yo creo que quienes hoy están al frente de los poderes de la nación tienen que dar ejemplo, y todos los que tenemos liderazgos políticos tenemos que dar ejemplo. Es el momento de una reflexión conjunta como nación. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia repetir la historia, bajo ninguna circunstancia. La política no puede empezar a construirse de esta manera. Es momento de que todo el mundo le baje 2 revoluciones a las cosas, a su tono, a su lenguaje, de acuerdo, a la forma en la que nos dirigimos los unos a los otros. Vamos, aquí tenemos que dar ejemplo de un debate democrático. Pensamos diferentes, no vamos a pensar igual.
No van a desaparecer nuestras diferencias, de eso no se trata. El problema es cómo tramitamos nuestras diferencias. El problema es si aprendemos a dirimir nuestros conflictos de una manera distinta, sin descalificar. Senadora, y eso tiene que empezar ahora, independientemente de lo que sea, tiene que empezar en este momento. Por eso hablo, es el momento de la reflexión. Y por eso dije, doctora Pizarro, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que todos debemos reflexionar alrededor de este tema, pero también creo que aquí le cabe una gran responsabilidad y debe encabezar esto, y ojalá usted se lo pueda decir el presidente Petro, que es el que lleva diciéndonos 3 años de que este país ha estado gobernado 40 años por asesinos, que este país todas las personas que logran salir adelante le parecen unos oligarcas despreciables, que es el presidente el que se ha referido al Congreso de la República como unos HPs, que es el presidente de la República el que ha planteado el dilema alrededor de libertad o muerte, que es el presidente el que ha encabezado, el que ha sacado estas banderas. Estimado Néstor, entonces no somos todos, doctora María José, aunque le reconozco que todos debemos hacer un aporte. Mira, vuelvo y te repito, yo hago parte de esa fuerza política. A mí tú jamás me has escuchado, por supuesto que uno puede estar en medio de la indignación, pero yo creo que es la forma en la que nosotros inclusive hacemos uso del lenguaje. Yo creo que nos escuchemos todos. Yo quiero que por favor hagamos inclusive una reflexión, porque yo digamos, vuelvo y repito, aquí los improperios han ido de un lado para otro y es hora de parar esto. Ahí es donde yo tengo una diferencia. Yo no creo que los improperios hayan sido iguales, pero bueno, solamente quería decirle, reconozco que usted es diferente en ese partido político y me parece que en ese partido político ojalá usted tenga el liderazgo para asumir esta causa de hacer una política sin descalificaciones. Usted y yo pensamos diferente, seguramente, ¿no es verdad? Pero podemos hablar civilizadamente. Mira, yo quedé muy preocupada, por ejemplo, el día que tuvimos el foro en Asobancaria, porque se habló de, por ejemplo, dar balín y de darle bala a la gente y todo el mundo aplaudía. ¿Cómo no te va a preocupar eso en un país que ha cargado con una violencia como la nuestra durante tantos años? Nos tiene que preocupar cualquier expresión de violencia, cualquier llamado de violencia, venga pero de donde venga, eso lo dijo otro loco, es posible que sea un loco que está ubicado en otra orilla política, pero eso es de lo que quiero hablar, que no podemos dejarle la política a los locos incendiarios, estamos en manos de pirómanos. Néstor, el problema a lo que yo voy es, digamos, un asunto que va un poco más allá. Yo entiendo que nosotros no pensamos igual y creo que hemos podido y creo que el camino es dirimir nuestras diferencias de una manera distinta. Y hablar, por lo menos es lo que yo recojo tener interlocución. De mi propia experiencia de vida. Es lo que yo recojo de mi experiencia de vida. Aquí no solamente te está hablando una persona que tiene un liderazgo político, está hablando una persona a la que fue golpeada en su humanidad desde que nació. Y hablo como ser humano también. Y yo creo que eso es lo que necesitamos escuchar los colombianos y las colombianas. Que hay humanidad detrás de todos nosotros, que tenemos que hacer un llamado real, contundente, todos. No podemos entrar ahora. Lo que hagamos en los próximos días va a ser determinante. Lo que hagamos desde los medios de comunicación, lo que hagamos desde los liderazgos políticos, eso es lo que va a marcar un antes y un después. Y ese es mi llamado a través tuyo, Néstor. Y a todas las personas que me escuchan. Y yo la acompaño. Es urgente que todos nos pongamos en sintonía como nación. No podemos permitir una espiral de violencia. Es el momento de tenernos, es el momento del diálogo, de la concertación, de hablar, de generar unos acuerdos mínimos de principios éticos para poder entrar en una contienda electoral sana, pero también para ver cómo vamos a afrontar la política en los próximos 20 o 30 años. Solo le agregaría, senadora Pizarro, que cuando ustedes, los dirigentes políticos, hablan, cuando el presidente habla, cuando la gente de la oposición o del gobierno, cualquiera que sea la afiliación política, hay al fondo una cantidad de gente, seguidores, como usted le quiera poner, ejércitos de gente que lo sigue, y por eso creo que hay que tener cuidado con las palabras, porque escaladas las palabras, violentizado el lenguaje,
pasa lo que pasó este fin de semana y es que pasamos a las manos y pasamos al atentado. Doctora Pizarro, le agradezco. Eso es precisamente lo que expresé todo el fin de semana. Sí. Eso es precisamente lo que expresé, pero sea vuelvo y repito, gracias Néstor por el espacio, a toda la mesa de trabajo, a los colombianos, reiterar el llamado. Estamos atravesando un momento difícil y es cuando uno está herido, es cuando más debe cuidar la nación colombiana. Cuando más estamos heridos es cuando más cuidado tenemos que tener los unos con los otros y la forma en la que vamos a manejar esta situación. Y sea este momento para pedirle a la fuerza política del pacto, a la militancia, a quienes se expresan en redes sociales y a toda la nación colombiana, pedirles que actuemos con suprema grandeza, con solidaridad y generosidad. Es el momento de la prudencia y de no amplificar mensajes de odio ni llamados a la venganza. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Senadora Pizarro, gracias, le deseo un feliz día. Igualmente, hasta luego. 9 de la mañana, 40 minutos. Claudia López fue alcaldesa de Bogotá, es candidata presidencial. Doctora Claudia, buenos días. Querido Néstor, muy buenos días para ti, la mesa de Blue y todos los oyentes. ¿Cómo se está sintiendo usted esta mañana? Pues Néstor, muy triste, muy preocupada, supremamente adolorida por lo que le pasó a Miguel Uribe. Yo conozco a Miguel hace muchos años, hemos sido contrincantes respetuosos, competimos por la alcaldía de Bogotá. Conozco a María Claudia y a sus hijos y de verdad los tengo en el corazón, pienso mucho en ellos. Uno a veces en estas competencias termina viéndose más con la familia de los otros, en foros, en debates, etcétera, que con la misma familia de uno. Así que a María Claudia, a Alejandro, a las niñas, a toda la familia, mi abrazo solidario, mi cariño y mi solidaridad en este momento tan doloroso y tan difícil para ellos. Doctora Claudia López, en este escenario lo más importante es seguir orando por la vida de Miguel Uribe, pero el escenario es tremendamente complicado de aquí en adelante. El país en una extrema polarización, el país sin aparentes vías de escape y con una campaña electoral que ya está encima y estamos a un año de las elecciones. ¿Cuál sería su propuesta, su idea para que en este momento logremos unos acuerdos mínimos, unos acuerdos básicos, más allá de las diferencias políticas, para evitar que el país termine de irsenos de las manos? Pues lo primero yo creo que es liderar con el ejemplo, dar ejemplo de serenidad, de firmeza, de altura en el debate. Yo creo que eso es lo que permite y lo que espera Colombia de todos los liderazgos políticos, sociales, empresariales en este momento. Lo segundo, aunque a todos nos cabe una responsabilidad, y la asumo personalmente, aunque a todos nos cabe el llamado, y también es para mí, por supuesto que el jefe de Estado tiene una responsabilidad mayor, porque es el jefe de Estado, porque es una figura que debe unir a los colombianos. Y el presidente Petro le hago un llamado y una reflexión. No ha estado a la altura de dar garantías ni de dar ejemplo en el debate democrático. No solamente porque se ha airado y apasionado en sus ideas, a eso tiene todo el derecho. No por defender sus propuestas, a eso tiene todo el derecho. Pero el presidente Petro no tiene ningún derecho de estigmatizar y criminalizar a quienes lo criticamos. Hay que ver cómo ha tratado al Congreso, cómo me trata a mí, a la senadora Angélica Lozano, por diferencias políticas. ¿Cómo llama a libertad o muerte? ¿Cuál muerte? Un jefe de Estado no puede invocar la muerte, tienen que invocar las garantías. Así que, presidente, reflexione, cambie su lenguaje, cumpla la Constitución, ejerza como jefe de Estado, tome las riendas de la seguridad del país, porque el mejor esquema de seguridad y de garantías es que todos los colombianos, no solamente los candidatos, tengamos garantías para expresar nuestras opiniones, para controvertir en paz. Y creo sin duda, en tercer lugar, que para eso es el Comité de Garantías Electorales. Yo entiendo el dolor normal y humano que se siente y que tienen los congresistas de los diferentes partidos que han sido tan maltratados recientemente por el jefe de Estado a propósito del debate sobre la reforma laboral y la consulta popular. Pero ese es el espacio institucional. Todos los que decimos que funcionen las instituciones, que se respeten las instituciones, bienvenidos a las instituciones. El Comité de Garantías Electoral es una institución. El presidente Petro, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, no nos están invitando a tomar un tinto en su casa.
nos están invitando a la institución en la que las diferentes fuerzas políticas llegamos a acuerdos, establecemos garantías, hacemos solicitudes. Yo el día de ayer radiqué una solicitud dirigida al presidente, al ministro de Defensa, a la UNP, para que se den unas garantías de seguridad en el debate. Y dije desde anoche, espero que en ese comité de garantías citado para hoy nos den una respuesta concreta y oportuna. Así que yo invito a los amigos de todos los partidos, de Cambio Radical, de todos los que han dicho que no van a ir. Ustedes que dicen todos los días que hay que respetar las instituciones y la democracia, hónrenla, hombre. Tómense una agüita, respiren profundo. Es su deber dar ejemplo también, tener compostura, saber superar los momentos difíciles como los que estamos viviendo e invocar a los colombianos también al diálogo. Ese es el espacio del diálogo, encontrémonos allá, acordemos reglas y demos ejemplo al país. Entiendo lo que usted nos señala, pero fíjese que los partidos políticos que dicen que no van a asistir, doctora Claudia López, dicen, mire, no hemos recibido ningún tipo de mensaje distinto del presidente de la República a los últimos que señaló. Les dijo HPs, les dijo asesinos, les dijo fascistas, les dijo nazis. Entonces la reflexión que ellos hacen... Les dijo no, les ha dicho y lo ha repetido. Bueno, lo ha hecho muchas veces. Entonces la reflexión que ellos hacen es, ¿qué sentido tiene que nosotros, sin ningún acto de contrición del presidente, vayamos a la Casa de Nariño como si nada hubiera pasado, cuando él lo último que ha hecho es insultar y deslegitimar al Congreso de la República y a los partidos políticos? No falta un mensaje del presidente, un ramo de oliva al presidente. Vamos a decirle eso al presidente y vamos a exigirle en ese comité de garantías que cambie su lenguaje. Pero también hay que decir que del otro lado de los opositores del presidente le dicen asesino, guerrillero, lo están culpando de haber planeado prácticamente el atentado contra Miguel. Mesura, por favor, que este no es el momento de las conspiraciones ni de las especulaciones. Es el momento de rezar, de orar por la pronta recuperación de Miguel. Es el momento de acompañar a su familia. Es el momento de hacer un alto en el camino. Para eso son las instituciones. Yo los entiendo. Yo entiendo la rabia. Entiendo la molestia. Entiendo la indignación, porque es que el jefe de Estado no puede actuar así y ha estado actuando así. Pero paramos en este momento y tenemos la compostura, el liderazgo, el carácter de darle ejemplo a Colombia cuando más lo necesita, o no merecemos llamarnos líderes de este país. ¿Usted va a la reunión de hoy? Ahí es donde se mide el liderazgo. ¿Usted, doctora Claudia, va a la reunión de hoy? Va a ir un delegado del Grupo Significativo Ciudadanos Imparables, que es quien me representa, y son quienes han sido convocados. Por supuesto, allí estaremos. Vale. Y esperamos, como lo digo, una respuesta a la solicitud que hemos hecho sobre garantías y seguridad en esta campaña. Pero también espero, Néstor, que este momento de dolor también no nos distraiga de lo que los colombianos están esperando, que no es solamente que demos ejemplo, liderazgo, mesura, sino también soluciones. Si eso le pasa a Miguel Uribe, un atentado de semejante calibre, en la mitad de un parque público en el barrio Modelia en Bogotá, ¿qué no le estará pasando a los líderes del Cauca, a las mujeres en Catatumbo, a la gente en el Urabá? Es que la gente lo que está esperando es que le demos soluciones, que trabajemos por su seguridad, que hagamos más cárceles para que los delincuentes estén en la cárcel, no en las calles, que fortalezcamos una fiscalía antimafia, que le quite la capacidad económica a esas organizaciones criminales que hacen este tipo de atentados, que trafican con coca, con minería, que reclutan niños y jóvenes todos los días, que concretemos oportunidades de trabajo y educación para que ningún joven nunca, en ningún lugar de Colombia, siga siendo instrumentalizado por la violencia, que derrotemos esta corrupción que carcome los recursos públicos de Colombia. No solamente es altura en el debate, sino también soluciones concretas. Eso es lo que los colombianos están esperando. Para eso es una campaña, para controvertir esas propuestas y esas soluciones, y tampoco podemos perder el foco en ello. Sí, doctora Claudia, le iba a hacer una pregunta final. ¿Su seguridad cómo está? Pues no ha estado bien, Néstor, y yo he pasado varias solicitudes reiteradas a la ONP que desafortunadamente han sido desatendidas. Sin embargo, pues no he querido tocar este tema en público porque me parece que lo que tenemos que hacer es lograr que las instituciones funcionen. Esta es, creo que la tercera o cuarta solicitud, la que radiqué ayer, en la que le pido que se tomen en serio los riesgos que hay
y como digo, espero que en la Comisión de Garantías Electorales del día de hoy haya una respuesta al fin oportuna. Vale, no está de más mencionarlo hoy. Claudia López es candidata presidencial. Doctora López, gracias. Feliz lunes. Apreciado Néstor, a ti y a todos los colombianos, de este momento difícil vamos a salir. Colombia salió adelante de las bombas del narcoterrorismo de los 80s y 90s. Colombia salió adelante del secuestro de las FARC, de las masacres de los paras. Unidos, hace muy poquito, salimos adelante de la pandemia, del estallido, del paro, de la dificultad económica que tuvimos. De este momento difícil, de temor, de decepción por lo que pudo haber sido y no fue, también vamos a salir. No perdamos la fe, mantengamos el liderazgo, mantengamos la unidad y sobre todo protejamos la democracia, que es lo único que nos va a sacar adelante. 9:50 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Octavio Tejero, presidente de la Corte Suprema, dijo en Mañanas Blue que podemos tener diferentes posturas, pero la esencia de la democracia es respetar las diferencias. Uno de los principales valores democráticos es la posibilidad de entendernos todos a pesar de nuestras diferencias. Podemos pensar distinto, podemos actuar distinto, podemos debatir distinto, podemos tener posturas ideológicas, filosóficas, religiosas y de otra índole diferentes, pero la esencia de la democracia está en entendernos, en respetar esas diferencias. De eso es de lo que se trata fundamentalmente. ¿Y ustedes se refieren a alguien en particular que no está respetando esas diferencias, doctor Tejero? No, no para nada. Este es un mensaje a todo el país y a toda la sociedad. La preocupación es nacional. Y el llamado es nacional a todas y a todos y a toda la sociedad. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Nadie cambia a nadie. Todos cambiamos en la medida en la que tomamos conciencia de la necesidad de nuestra transformación. No pierdas el tiempo intentando cambiar a los otros. Basta con relacionarte con ellos desde la verdad, con la amabilidad, los límites y la firmeza necesaria. Pero también tienes tú que pensar en cuánto bien le hace a los que están cerca de ti y te aman tus transformaciones, tu cambio. Si tú eres una persona que ama, que sirve, una persona que tiene proyectos, que tiene sueños, recuerda que los que están a tu alrededor merecen tu mejor versión. Ojalá hoy decidas darla y vivas un proceso de cambio desde tu corazón. ¡Ánimo! Tú eres valioso. Tú eres valiosa. Tú sabes. El expresidente Juan Manuel Santos propone una... Mauricio Cárdenas fue ministro de Hacienda, es candidato presidencial. Doctor Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un gusto saludarlo. Doctor Cárdenas, su impresión, su reflexión sobre el momento que hoy vive el país. Un momento muy triste, muy triste. Yo creo que el país está apesumbrado, el país está sintiendo en este momento una cierta soledad, el gobierno ha estado muy ausente, el gobierno no está dando la información, no está haciendo un liderazgo, no está dándole al país, digamos, un norte, nos sentimos un poco a la deriva. Entonces, es un momento difícil para Colombia, pero lo primero, yo lo he dicho todo este fin de semana, es rodear a la familia Miguel Uribe, orar, pedir por su vida, que se haga el milagro, que Dios ilumine a las personas que lo están tratando, que ojalá pueda salir de esta situación. El panorama no es bueno, pero lo primero es el saludo, el abrazo a la familia. Esta mañana estuve temprano, saludé a su señora, de manera que esa es la expresión de todos los colombianos que estamos unidos en cadena en oración, primero que todo, por la vida de Miguel. Doctor Cárdenas, ¿usted cree que es posible en este momento alguna clase de acuerdo político, de entendimiento entre ustedes, la oposición y el gobierno Petro? El entendimiento tiene que ser alrededor de las garantías electorales. O sea, el país ya entra de lleno en el proceso político electoral. Pienso que lo que ocurrió el sábado con el atentado a Miguel Uribe, pues seguramente tiene móviles que
no conocemos todavía, pero buscan intimidar, buscan generar, digamos, un ambiente de zozobra, buscan que algunas personas que quieren participar en la política, hacer oposición, desistan. Mi reacción personal es, esto produce el efecto totalmente opuesto, y es que lo compromete a uno más, lo motiva a uno más, me hace a mí estar todavía más convencido de que el país está atravesando por un mal momento y que es necesario que Colombia trace un nuevo rumbo. Colombia está a la deriva, Colombia necesita un nuevo tipo de liderazgo. El liderazgo del presidente Petro pues ha fallado, y yo creo que el país necesita llenar ese vacío. Entonces yo lo que siento en la calle, ayer que hacíamos el recorrido llegando a la Fundación Santa Fe, las palabras de miles de personas que estaban allí es: el país necesita unirse, el país necesita defender la democracia. Yo veo con mucha preocupación lo que está pasando con los jóvenes, Néstor, me imagino que con sus hijos es lo mismo. Ellos no vivieron ese país que usted y yo y tantas otras personas vivimos en los años 80, y mi hija, por ejemplo, me decía el sábado: papá, no puedo dormir, mi hija de 20 años. Le dije: mi hija, no, vamos a luchar y vamos a trabajar, y eso es lo que yo tengo que hacer. Se lo dije un poco como en tono serio, en tono grave. No vamos a dejar que el país retroceda 40 años. Nos tomó mucho tiempo rearmar este país, ponerlo en una posición en la que hacer política era posible, que a los candidatos no había atentados, no había amenazas, que podía haber debate de ideas. No vamos a dejar que el país nos lo quiten, no vamos a dejar que estos jóvenes sufran, no duerman, estén angustiados, en vez de estar hablando de lo que deben hablar, que son sus estudios, lo que sea, estén hablando con tanta incertidumbre sobre el futuro de Colombia. Hay un dilema, hay una responsabilidad generacional. Doctor Cárdenas, le quiero hacer una pregunta final. Está anunciando el ministro del Interior que los va a invitar a la reunión de esta tarde a ustedes, a los candidatos presidenciales. En realidad recurre a los candidatos porque los partidos le dijeron que no van a reunirse con el presidente Petro. ¿Usted va? Le van a hacer la llamada seguramente en pocos minutos. ¿Usted va a esta reunión? No creo, yo creo que el momento es más bien de que el presidente hable, le diga, no nosotros, o sea, el que tiene que hablar ahora es el gobierno. Es que fíjese la locución del presidente el sábado, yo me imagino pues que usted, como tantos otros colombianos, sienten lo mismo, y es que no se dijo nada. Es que es un poco la idea de la política de la charlatanería, ¿no? Y eso combínelo con una política donde lo que hace el presidente es utilizar pues un lenguaje supremamente agresivo, amenazante contra las personas que hacen oposición, los trata de verdugos, en fin. Entonces, no, lo primero tiene que haber es como una reflexión del lado del gobierno. Yo pienso que no tiene sentido en este momento ir a una reunión allá. El gobierno que hable con la verdad, que diga exactamente qué sabe sobre lo que ocurrió el sábado, que diga qué va a hacer para proteger a los candidatos en campaña, que diga cómo va a dar las garantías. No nos prestemos para un entretenimiento más, un espectáculo más. Pongámosle el foco donde debe estar, en el gobierno, en el presidente, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, diciéndole al país, no hablándole en árabe, hablándole en español y hablándole en un castellano que se entienda. Esto es lo que sabemos, esto es lo que no sabemos. Sentimos que esta fue la causa de este problema. No vamos a dejar que ocurra esto. Vamos a reforzar los mecanismos de protección. Yo no tengo ninguno, para comentarles esto, yo no tengo ninguna protección, ni nadie me ha llamado, ni nadie me la ha ofrecido. Pero este no es un momento de empezar a decir, si no me ponen un esquema yo no sigo. No, yo sigo para adelante como estaba haciendo, con una política abierta, cercana, recorriendo las calles de Colombia. Aquí es el momento de la valentía. Precisamente el mensaje a nuestros hijos, Néstor, es valentía. Nosotros estamos acá para poner el pellejo, para que ustedes, los jóvenes de Colombia, no revivan lo que ocurrió hace 40 años, para que el país pueda seguir por un camino de seguridad, de estabilidad, de prosperidad. Hemos estado en estos últimos años, yo diría que desenfocados, con un gobierno que, insisto, lo que se encarga es de vender cantidad de cuentos, de humo. No, necesitamos un gobierno serio, un gobierno que hable con la verdad, y eso es lo que vamos a buscar con valentía. Doctor Cárdenas, sin el apoyo de este gobierno. Le agradezco estos minutos, feliz día, muy amable. Muchas gracias. Mauricio Cárdenas, también candidato presidencial, 9:58 a.m. Felipe, esta es la voz, no mucha gente copiándole al gobierno alrededor de la invitación para el día de hoy. Estos son los candidatos presidenciales, la gente que mueve la política en Colombia. Acaban de escuchar ustedes todas las orillas políticas. Sí, pero déjeme decirle, sin individualizar, el oportunismo político que vimos estos 2 días en la Clínica Santa Fe es un asco, Néstor.
¿Qué tenían que ir a hacer allá todos los candidatos? A dar declaraciones a la salida de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ahora resulta que todos son íntimos de la familia de Miguel Uribe, de la familia Turbay. Qué oportunismo tan asqueroso. Felipe, no voy a individualizar. Felipe, oiga, ahora en cambio que tengan, Felipe, mejor dicho, esa lagartería, voy a decir una cosa que no me va a regañar. A esa lagartería, ¿sabe quién faltó? ¿Quién faltó? Ariel Ávila. Felipe, oiga, Néstor, yo en cambio... Yo en cambio veo eso de otra manera. ¿Qué lagartería? Me alegra estar totalmente de acuerdo con Felipe. Yo en cambio le faltó solo a Felipe un dato, que es que hubo unos peores que llegaron, que ni siquiera esperaron el traslado a la Fundación Santa Fe, sino que llegaron allá al centro médico donde lo atendían en Pontibón. Venga, Néstor, entonces, hay que hacer una lista de mala condición humana, Néstor. Felipe, hay dos usted llegó primero y qué tan cercano es a la familia. Felipe, y con eso hacer un ranking de mala condición humana. Hay dos categorías de personas que fueron a la Santa Fe, padre. Los que usted me va a decir, claro que fueron solidarios, empáticos, que fueron a acompañar, que fueron, sí, los que, no hay que meterlos a todos, tan empáticos no hay que meterlos a todos en la